¿Alguna vez has sentido ese escalofrío inexplicable cuando te detienes en una gasolinera desierta por la noche? Esa sensación de que algo o alguien podría estar observándote, incluso en el silencio. Hoy te voy a contar una historia que te hará piénsalo 2 veces antes de salir solo a la carretera. Una historia aterradora y llena de misterio que nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Así que prepárate para sumergirte en un thriller impresionante hasta el final. No querrás perderte esto. Primera historia. La noche interminable en el puesto solitario. Antes de continuar con el vídeo, solo revisa si ya estás suscrito al canal, porque aquí vamos a traer una serie de videos como este, con increíbles historias terroríficas para ti. Seguimos. Era una de esas noches en las que la oscuridad parecía más espesa de lo habitual, como si la noche misma quisiera tragarse todo a su alrededor. Lucas conducía solo por una carretera desierta. El único sonido que rompía el silencio era el rugido del motor y el viento silbando por las ventanillas del coche. Había salido tarde del trabajo y un viaje inesperado a un pueblo vecino lo había tomado por sorpresa. El GPS indicaba que todavía le quedaba 1 hora más de camino, pero el depósito de combustible estaba casi vacío. Gasolinera a 5 kilómetros, decía un cartel iluminado solo por los faros del coche. Una mezcla de alivio e inquietud se apoderó de Lucas. No había visto ningún coche en la carretera desde hacía más de media hora y el aislamiento estaba empezando a pasar factura. A medida que avanzaba, el aire se sentía más frío y comenzó a formarse una fina niebla que limitaba aún más la visibilidad. Cuando la estación finalmente apareció a la vista, no parecía nada atractiva. Era pequeño, tenía una tienda de conveniencia al lado y estaba débilmente iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. No había otros coches aparcados, ni se veía movimiento alguno. Solo un viejo cartel con las palabras «Abierto las 24 horas», brillando tenuemente con luces de neón. Lucas detuvo el auto cerca de la bomba de combustible y apagó el motor. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Miró a su alrededor antes de salir del auto, sintiendo el peso de la soledad. La tienda parecía vacía, pero una sombra tenue se movía dentro, indicando que tal vez había alguien en la caja registradora. Cuando Lucas bajó del coche, un viento gélido lo envolvió, levantando hojas secas que se acumulaban en el asfalto. Caminó hasta el surtidor, pero notó que el sistema de pago automático no funcionaba. Un cartel en letras grandes decía «Pago solo en caja». Lucas dejó escapar un suspiro irritado y miró hacia la tienda, dudando por un momento. Fue solo una caminata corta, pero cada paso se sentía más pesado. El sonido de sus propios zapatos resonó en el vacío del lugar y sintió como si lo estuvieran observando. Cuando llegó a la puerta de cristal de la tienda, se detuvo un momento. En el interior, la sombra que había visto antes parecía estar parada al fondo junto a los estantes, pero algo se sintió mal. La silueta estaba inmóvil, demasiado rígida para ser una persona común y corriente. Lucas sacudió la cabeza, intentando aclarar los pensamientos. «Solo estoy cansado», murmuró para sí mismo antes de abrir la puerta, que crujió con fuerza como advertencia de que había entrado. El olor del lugar era extraño, una mezcla de polvo, plástico quemado y algo ligeramente metálico. Las luces del interior parpadearon, proyectando sombras danzantes sobre los estantes. El cajero estaba vacío y no había ningún empleado a la vista. En la parte trasera de la tienda, donde antes había estado la sombra, no había nada más que estantes con productos polvorientos. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dio un paso adelante y gritó: «¿Hola?
¿Hay alguien aquí? Su voz resonó en la habitación, pero la única respuesta fue el silencio y el sonido casi imperceptible de algo raspando el suelo al fondo de la tienda. Lucas dio unos pasos más hacia la tienda y el sonido de sus zapatos resonó en el viejo suelo de baldosas. El silencio a su alrededor parecía casi palpable, interrumpido solo por el ligero rasguño que no podía identificar exactamente de dónde venía. El ambiente era asfixiante, con un leve olor metálico en el aire que le hizo tragar saliva. De repente, el sonido de pasos ligeros llegó desde la parte trasera de la tienda. Lucas giró la cabeza rápidamente, sintiendo que su corazón se aceleraba. Fue entonces cuando vio al asistente. Un hombre delgado y pálido apareció detrás del mostrador, vestido con un uniforme arrugado y manchado de aceite. Su sonrisa era demasiado amplia y mostraba unos dientes amarillentos que brillaban bajo la parpadeante luz fluorescente. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más le molestaba, profundos, casi apagados, como si no pertenecieran a alguien vivo. «Buenas noches», dijo el encargado en voz baja y arrastrando las palabras, con una entonación que parecía más una amenaza que un saludo. «¿Necesitas ayuda con algo?» Lucas dudó un momento antes de responder. «Sí, necesito conseguir gasolina. La bomba de afuera no funciona, solo quería pagar». El asistente ladeó la cabeza de una manera extraña, como si estuviera analizando cada palabra de Lucas. «Claro, pero ¿estás seguro de que quieres conseguir gasolina aquí?» Se rió suavemente, un sonido seco e incómodo que hizo que a Lucas se le erizaran los pelos de los brazos. «¿Cómo esto?», preguntó Lucas, tratando de mantener la voz firme, pero sintiendo un nudo creciente en el estómago. El hombre no respondió de inmediato. En cambio, comenzó a escribir algo en una caja registradora vieja y oxidada, y los botones hacían un fuerte clic con cada pulsación. Luego, lentamente, miró a Lucas y por un breve momento pareció como si sus pupilas se hubieran dilatado de forma poco natural. «Tenemos gasolina, por supuesto», dijo finalmente, señalando una llave que colgaba junto a la puerta principal. «Pero un consejo, nunca confíes en todo lo que ves, especialmente por aquí». Volvió a inclinar la cabeza, esta vez hacia el lado opuesto, y su sonrisa parecía aún más macabra. Lucas sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Fue solo un intento de asustar a los clientes por diversión? Quería salir de allí lo más rápido posible, pero algo en el tono del hombre le hizo dudar. Era como si el asistente supiera algo que él ignoraba. «¿Cuánto cuesta?», preguntó Lucas, tratando de terminar la conversación rápidamente. El dependiente le dio el precio, que le pareció increíblemente bajo, pero Lucas no tuvo el valor de cuestionarlo. Le tendió el dinero y el hombre tomó los billetes lentamente. Sus dedos fríos rozaron ligeramente los de Lucas, cuando el asistente finalmente le entregó la llave para activar la bomba de combustible. Sostuvo la mano de Lucas por un segundo más de lo necesario. «Buena suerte», dijo con una sonrisa enigmática. Sin responder, Lucas tomó la llave y se fue rápidamente, sintiendo la mirada del asistente ardiendo en su espalda. Cuando llegó a la puerta, miró hacia atrás, pero el hombre ya no estaba detrás del mostrador. Era como si hubiera desaparecido. Ahora era imposible ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Afuera, la noche parecía aún más oscura y Lucas sintió una presencia invisible siguiendo cada uno de sus pasos. El viento que soplaba era frío y juró haber oído un leve susurro proveniente del vacío que lo rodeaba. Con la llave en la mano, regresó a su coche, sintiéndose cada vez más vulnerable. Y fue entonces cuando notó que algo andaba mal con el reflejo en los escaparates de la tienda. No había nadie dentro, pero aún así vio la silueta del asistente.
parado justo detrás de donde había estado momentos antes. Lucas intentó ignorar la incomodidad que sentía mientras caminaba de regreso al auto. Sin embargo, algo le hizo detenerse a medio camino. Un sonido, débil al principio, pero lo suficientemente perturbador como para mantenerlo en su lugar. Era un sonido bajo, casi como un gemido lejano, procedente de la parte trasera de la estación, donde un pequeño pasillo poco iluminado desaparecía en la oscuridad. Miró hacia atrás. La tienda estaba vacía, como si el dependiente nunca hubiera existido. La única luz del interior parpadeaba, creando sombras que danzaban por las paredes. Lucas trató de hacer a un lado la curiosidad que crecía dentro de él, pero algo en ese sonido parecía humano. ¿Una vocación, tal vez? ¿O un grito de ayuda? No, esto es una locura. Susurró para sí mismo dando unos pasos más hacia el coche, pero el sonido volvió a sonar, esta vez más fuerte y con un tono desesperado que le heló la espalda. Estaba llorando, o parecía estarlo. Un lamento largo y prolongado como si alguien estuviera sufriendo. Su corazón empezó a latir más rápido. Sabía que debía marcharse, pero al mismo tiempo sentía una obligación casi irracional de averiguar qué estaba pasando. El sonido continuó, reverberando en el denso aire de la noche, como si las propias paredes de la estación transportaran ese lamento. Respirando profundamente, Lucas se giró y caminó hacia la parte trasera de la tienda, siguiendo el estrecho pasillo en el que ni siquiera había notado antes. La luz de las lámparas colgantes parpadeaba más intensamente a medida que avanzaba, y el olor metálico en el aire parecía intensificarse. Había algo muy mal ahí. Al acercarse, notó una puerta entreabierta con un letrero desgastado que decía «Solo para empleados». El sonido venía de allí. Ahora ya no era solo un gemido, sino también un sonido rítmico, como si algo estuviera siendo arañado o golpeado repetidamente. Lucas vaciló y su mano se cernió sobre el pomo de la puerta. Su mente le gritaba que volviera, pero su curiosidad era más fuerte. Empujando la puerta lentamente, entró en una habitación pequeña y desordenada, llena de cajas apiladas y estantes llenos de productos polvorientos. El sonido era ahora más fuerte y claramente procedía de una trampilla en el suelo. Era como si algo estuviera arañando la madera, tratando desesperadamente de salir. Lucas se agachó, le temblaban las manos y trató de mirar a través de los huecos de la trampilla. Abajo todo estaba oscuro, pero podía sentir que algo se movía. El rasguño cesó por un momento, seguido por un silencio de muerte, y entonces susurró una voz apenas audible, pero lo suficientemente clara como para que él la entendiera. «Ayúdame». Lucas retrocedió inmediatamente y tropezó con una pila de cajas detrás de él. Cayó al suelo, jadeando, mientras la voz seguía llamándolo, ahora más insistente. La trampilla empezó a vibrar ligeramente, como si algo la presionara desde abajo. Sin pensarlo dos veces, Lucas se levantó y corrió de regreso a la tienda. Pero antes de que pudiera llegar a la salida, escuchó otro sonido, fuerte y agudo, como el crujido de una puerta pesada al abrirse. Se giró y vio, para su horror, que la trampilla ahora estaba entreabierta y de sus bordes salía un espeso humo negro. Los gemidos se convirtieron en gritos, mezclados con risas grotescas que resonaron por la pequeña estación. Lucas no esperó a ver más. Corrió hacia la salida. El sonido de los gritos y el crujido de la trampilla lo perseguían, como si algo viniera tras él. Al llegar al exterior, notó que el viento había cesado y la noche estaba más tranquila que antes. Pero sabía que no. Estaba solo.
Había algo en esa oscuridad que lo observaba, algo que había perturbado al abrir esa puerta. Lucas tropezó hacia el auto, pero antes de abrir la puerta, algo lo hizo detenerse nuevamente. Su mente estaba en pánico y el sonido de los gritos todavía resonaba en sus oídos, pero sus ojos se sintieron atraídos por una sombra diferente. En el mostrador de la tienda, un objeto parecía brillar débilmente bajo la luz parpadeante. Un cuaderno, con la cubierta de cuero gastada, descansaba allí, como esperándolo. No sabía por qué, pero sentía una necesidad incontrolable de coger aquel cuaderno. Tal vez fue el instinto humano de encontrar respuestas, o tal vez fue la esperanza de poder explicar lo que estaba sucediendo. Luchando contra su miedo, entró de nuevo en la tienda, los gritos y risas de la trampilla ahora silenciados. El aire se sentía aún más pesado y el olor metálico era más fuerte que nunca. Con manos temblorosas, Lucas tomó el diario. La capa estaba húmeda y fría al tacto, como si la hubieran dejado bajo la lluvia, a pesar de que el clima era seco. El título, grabado en letras doradas descoloridas, decía Post Records. Abrió la primera página y encontró una letra irregular y apresurada. Las palabras estaban borrosas en algunos lugares, pero aún eran legibles. 20 de marzo de 1995, algo extraño sucedió esta noche. Un camionero sufrió una avería aquí y, mientras esperaba la grúa, desapareció sin dejar rastro. La trampilla estaba abierta cuando fui a comprobarlo. Creo que está pasando de nuevo. Lucas pasó las páginas rápidamente, leyendo pasajes perdidos que revelaban un patrón terrible. Las entradas describían eventos extraños, desapariciones inexplicables y sonidos aterradores provenientes de la trampilla. Al parecer, la estación había sido construida sobre algo antiguo, algo que nadie podía identificar, pero que todos temían. El anterior asistente mencionó voces, susurros y la sensación constante de ser observado. 15 de abril de 1997 intenté bloquear la trampilla, pero siguen saliendo cosas. El gerente me dijo que no dijera nada, pero no puedo más. Dicen que es una maldición, que la tierra ha sido marcada. No quiero morir aquí. Lucas sintió que se le encogía el corazón mientras hojeaba el diario. Las últimas páginas eran aún más inquietantes, con garabatos frenéticos y palabras como arrepentimiento, perdición y no entres, repetidas una y otra vez. Pero fue la última entrada la que le heló la sangre en las venas. 20 de junio de 2001. Si estás leyendo esto, sal mientras puedas. Ya están aquí. Intenté avisar, pero nadie escuchó. De repente, una fuerza invisible le arrebató el diario de las manos y cayó al suelo, abriéndose las páginas al azar. Lucas dio un paso atrás, sintiendo que se le erizaba la piel. Nolan. Luz de la tienda parpadeaba violentamente y el sonido de pasos resonaba en el silencio. Pero allí no había nadie. Miró el diario que estaba en el suelo. Las páginas abiertas revelaron un dibujo grotesco, una criatura deforme con ojos brillantes y dientes afilados que surgía de una trampilla. Debajo del dibujo, una frase garabateada, en rojo, parecía gritarle: nunca mirar hacia atrás. Lucas sabía que no debía esperar para descubrir qué significaba eso. Volvió a coger el diario, pero al tocarlo, escuchó el inconfundible sonido de pasos que venían del pasillo detrás de él. Pesado, lento y cada vez más cerca. Entonces, ¿alguna vez has oído hablar de historias de terror en gasolineras? Deja en los comentarios lo que sabes al respecto y si crees en estas historias. Continuando, Lucas sintió los pasos resonando dentro de su pecho, cada latido como un tambor advirtiendo que algo terrible se acercaba. Sostuvo el diario como un escudo, aunque sabía que las palabras escritas no lo protegerían.
Con cada segundo que pasaba, la sensación de ser observado aumentaba, como si cientos de ojos invisibles estuvieran fijos en él. Entonces, la luz de la tienda se apagó por completo. La oscuridad se lo tragó, dejando solo el sonido de la respiración agitada de Lucas y ese ruido. El sonido. Ya no eran pasos, era algo que se arrastraba, algo grande que se dirigía directamente hacia él. Lucas tropezó, tratando de llegar a la salida, pero la puerta no se movía, como si hubiera sido cerrada por fuerzas invisibles. Una voz baja, casi un susurro, rompió el silencio. Era gutural, distorsionado, como si viniera de otro mundo. Lo leíste. Ahora, nos perteneces. De repente, una tenue luz iluminó la trampilla. Estaba abierta y desde dentro algo empezó a emerger. Primero, unas manos grises y nudosas. Luego, una figura que no parecía de este mundo. Su rostro era una mancha de oscuridad a excepción de sus ojos. Dos orbes brillantes y hambrientos. Lucas sintió que el aire a su alrededor se congelaba y el olor a hierro ahora era insoportable. Hizo lo único que pudo, gritar, pero su grito no fue solo de miedo, sino de lucha. Con una fuerza que ni siquiera sabía que tenía, Lucas arrojó el diario por la trampilla y tan pronto como cayó, la criatura dejó escapar un rugido ensordecedor. Las luces parpadearon frenéticamente y todo a su alrededor empezó a temblar. De repente, el diario empezó a arder por sí solo, una intensa llama azul que iluminaba la tienda como si fuera de día. La criatura intentó alcanzar a Lucas, pero la llama pareció mantenerlo alejado. Aprovechó el momento y corrió, empujando la puerta con todas sus fuerzas hasta que finalmente se abrió. Afuera, la noche parecía más oscura, pero a él no le importaba. Estaba vivo. Lucas corrió hacia su auto, encendió el motor y aceleró sin mirar atrás. Cuando miró por el espejo retrovisor, vio la tienda desaparecer en el horizonte, no antes de un último destello de luz azul. La estación volvió a estar en silencio, pero Lucas sabía que eso no significaba que la pesadilla había terminado. Mientras conducía, una única pregunta rondaba en su mente. ¿Y si alguien más para en esa gasolinera? Historias como esta nos recuerdan que el peligro no siempre está donde esperamos que esté. A veces está al acecho, en los lugares más comunes, esperando el momento adecuado para revelarse. Si sentiste que tu corazón se aceleraba, te imaginaste en el lugar de Lucas, o si se te puso la piel de gallina solo de pensar en lo que podría haber dentro de esa trampilla, entonces no te pierdas los próximos videos del canal. Aquí siempre encontrarás las historias más terroríficas, llenas de misterio y suspenso, para mantenerte enganchado de principio a fin. Así que no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido aterrador como este. Gracias por mirar y recuerda, no todo lo que vemos de noche es tan inocente como parece. Hasta la próxima. Vayamos a la segunda historia, el camionero y la tienda que nunca existió. ¿Alguna vez has estado solo en una carretera desierta, en mitad de la noche, con el depósito casi vacío? Imagínate ver una gasolinera que parece ser tu única salvación, pero al entrar te das cuenta de que algo anda terriblemente mal. En esta historia, exploremos lo inexplicable, lo oscuro y lo aterrador. Una historia real que enfriará incluso a los más escépticos. Si alguna vez has sentido el peso del silencio en una noche solitaria, o te fascinan los misterios que desafían la lógica, quédate con nosotros hasta el final. Prepárate para un viaje de te deja sin aliento. Lucas era un hombre acostumbrado a viajes largos. Como representante comercial, las carreteras fueron su segundo hogar, y el silencio de la madrugada, su única compañía.
Esa noche, sin embargo, algo diferente flotaba en el aire. El viaje fue como cualquier otro. Una carretera desierta, una lista de reproducción sonando suavemente en la radio y un café amargo en el portavasos para ahuyentar el sueño. Pero había un peso inexplicable, un sentimiento inquietante que pareció aferrarse a él desde el momento en que abandonó la última ciudad. El cielo estaba completamente oscuro, sin estrellas, y la luna llena, escondida tras espesas nubes, parecía reacia a iluminar el camino. Los faros del coche luchaban por atravesar la oscuridad, revelando solo una interminable franja de asfalto y las sombras de los árboles que bordeaban la carretera. No había señales de otros vehículos, ni siquiera señales que indicaran la siguiente ciudad. Lucas miró el reloj en el tablero. 2:45. Pensó en llamar a su esposa, pero la falta de señal del celular confirmó el aislamiento de esa región. El silencio era casi ensordecedor, interrumpido solo por el ruido rítmico de las llantas contra el asfalto. Pero con el paso del tiempo, Lucas empezó a notar algo extraño. Parecía haber un eco, o mejor dicho, un sonido que no pertenecía al auto. Bajó el volumen de la radio e inclinó la cabeza, tratando de oír con mayor claridad. Era un sonido bajo, casi imperceptible, como si algo lo siguiera, pero siempre manteniendo la distancia. Tal vez era solo su mente jugando una mala pasada, pensó, tratando de convencerse a sí mismo. Después de horas en el mismo camino, algo llamó su atención, una luz tenue a lo lejos, parpadeando en la oscuridad como una vela luchando contra el viento. Lucas exhaló un suspiro de alivio. Por fin un signo de civilización. Aceleró, ansioso por llegar a lo que parecía una gasolinera. Pero a medida que se acercaba, la sensación de alivio fue reemplazada por una extraña incomodidad. Había algo mal en este lugar, algo que no podía identificar. La publicación parecía vieja, como si el tiempo la hubiera olvidado. Las bombas de combustible eran las antiguas, con diales analógicos. La luz procedía de una única farola que parpadeaba intermitentemente, como si estuviera a punto de apagarse. El edificio principal tenía ventanas polvorientas y una puerta de madera que parecía crujir con solo mirarla. Pero Lucas no tuvo otra opción. El indicador de combustible parpadeaba en rojo y supo que tenía que detenerse. Aparcó el coche junto a una de las bombas y apagó el motor. El silencio que siguió fue aún más opresivo que el sonido del coche en movimiento. Lucas miró a su alrededor, esperando ver a un camarero o incluso a otro cliente, pero el lugar estaba vacío. El viento soplaba suavemente, haciendo que los árboles se balancearan, y un crujido del cartel de la gasolinera resonó en la oscuridad. Lucas dudó, pero finalmente salió del auto, sintiendo el aire frío de la noche envolver su piel. Mientras caminaba hacia la tienda de la gasolinera, algo le hizo detenerse. No era solo el silencio, sino la sensación de que no estaba solo. Era como si unos ojos invisibles lo estuvieran observando, escondidos en las sombras. Se volvió rápidamente, mirando en todas direcciones, pero no vio nada más que el coche y la carretera desierta. Tratando de calmarse, Lucas sacudió la cabeza y siguió adelante sin saber que sería la última vez que sentiría el control. La puerta de la tienda crujió al abrirse y Lucas entró, sin imaginar lo que le esperaba al otro lado. Tan pronto como Lucas entró en la tienda de la estación, el sonido de una antigua campana resonó, anunciando su presencia. La iluminación del interior era escasa y las bombillas fluorescentes parpadeaban débilmente, como si no las hubieran cambiado en décadas. El aire estaba pesado, lleno de un olor indeterminado, algo entre moho y aceite quemado. Los estantes estaban llenos de productos viejos, con envases descoloridos, como si nadie los hubiera tocado durante años.
Caminó hasta el mostrador, donde esperaba encontrar a alguien. Y ahí estaba, un hombre, o al menos eso parecía ser. El asistente era alto y delgado, con una piel pálida que parecía casi translúcida en la penumbra. Vestía un uniforme desgastado, manchado de grasa y polvo, y una gorra que ocultaba parcialmente su rostro. Pero lo que más llamó la atención de Lucas fueron los ojos del hombre. Eran profundos, con una intensidad inquietante, como si pudieran ver más allá de la apariencia de quien los miraba. Lucas se aclaró la garganta, intentando romper el silencio opresivo. «Buenas noches. Necesito repostar. Mi tanque está casi vacío». El asistente tardó unos segundos en responder, y cuando lo hizo, su voz era baja y arrastrada, con un tono que provocó que un escalofrío recorriera la espalda de Lucas. «Elegiste un momento peligroso para viajar, amigo». Lucas sonrió nerviosamente, intentando ignorar el extraño comentario. «Sí, trabajo, ya sabes cómo es. Pero si puedes ayudarme a llenar el tanque, te lo agradecería». El asistente no respondió de inmediato. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera evaluando a Lucas. Luego, con un gesto lento, señaló un estante en la parte trasera de la tienda. «Mientras yo me ocupo de eso, quizás quieras tomar algo de comer o beber. Los viajes largos pueden ser peligrosos». Lucas le agradeció y comenzó a caminar hacia el estante indicado, pero en el camino tuvo la extraña sensación de ser observado. Cuando miró hacia atrás, el asistente seguía de pie en el mismo lugar, con los ojos fijos en él. Eso le hizo acelerar el paso, sin saber exactamente por qué sentía una opresión creciente en el pecho. El estante estaba lleno de paquetes de patatas fritas y botellas de refresco, pero algo en el polvo que se acumulaba sobre ellos indicaba que nadie los había comprado en mucho tiempo. Lucas agarró una bolsa de galletas casi por impulso, intentando no pensar mucho en el estado del lugar. Fue entonces cuando lo escuchó un sonido. Algo viene de detrás del mostrador. Era bajo pero distinto. ¿Un susurro? No, parecía más bien un movimiento, como si alguien o algo estuviera allí, escondido. Lucas intentó ignorarlo, pero el sonido persistió, como un zumbido incómodo que pareció llamar su atención. Cuando se dio la vuelta, notó que el encargado ya no estaba en el mostrador. Había desaparecido tan silenciosamente como había aparecido. «¿Hey?», llamó Lucas, su voz un poco más alta pero sin respuesta. El silencio que siguió fue aún más inquietante. Lucas regresó al mostrador, tratando de entender qué estaba pasando. Se inclinó sobre el mostrador y miró hacia el pasillo detrás de él. La luz allí era aún más tenue y la oscuridad parecía casi sólida. Fue entonces cuando vio algo, una sombra que se mueve en la distancia, demasiado rápido para distinguirla. Lucas sintió que su corazón se aceleraba, pero trató de convencerse de que era solo su imaginación. «Debe ser un empleado o un animal», murmuró para sí mismo, aunque sabía que eso no tenía sentido. Al regresar al auto, Lucas se dio cuenta de que la bomba de combustible estaba intacta. No se había hecho nada, y ahora estaba solo en ese puesto aislado, con más preguntas que respuestas. Lucas volvió a entrar a la tienda, decidido a encontrar al dependiente. Necesitaba resolver esto rápidamente y salir de allí. El lugar se sentía aún más opresivo ahora, y el silencio se apoderaba de él como una pesada manta. Cada paso que daba hacía que los suelos de madera crujieran inquietantemente. El aire era más frío, como si alguien hubiera girado un ventilador helado directamente hacia él. Fue entonces cuando Lucas notó algo que no había notado antes. Una puerta en la parte trasera de la tienda. Era diferente a los demás. Estaba hecho de metal oscuro, con profundas marcas de arañazos que parecían hechas con garras. Sobre ella, un cartel polvoriento decía: «Prohibida la entrada». Se acercó.
La curiosidad mezclada con el miedo crecía a cada paso. Justo cuando estaba a punto de alejarse, lo escuchó. Un sonido. Al principio sonó simplemente como un ligero golpeteo, como si algo rascara el metal. Pero pronto se hizo más claro. Un susurro, palabras que no podía entender, como si alguien estuviera hablando en un idioma antiguo. Lucas permaneció quieto, tratando de oír mejor, mientras la sangre se le helaba en las venas. ¿Hay alguien ahí?, preguntó sin saber por qué le hablaba a eso. El sonido cesó abruptamente. La ausencia de ruido era aún más angustiosa. Lucas respiró hondo, tratando de convencerse de que esto no era más que una broma de mal gusto, tal vez el asistente tratando de asustarlo. Dio un paso atrás, pero en el mismo momento, el sonido regresó, esta vez más intenso. Ahora podía oír claramente algo moviéndose detrás de la puerta, como si varias manos estuvieran arañando el metal al mismo tiempo. Un escalofrío recorrió su espalda. La lógica le decía que saliera de allí, pero algo, tal vez la curiosidad o el miedo a parecer cobarde, le hizo acercarse de nuevo. Tentativamente alcanzó el pomo de la puerta. El frío del metal era casi insoportable al tacto. De repente, el sonido se detuvo de nuevo. El silencio era tan profundo que Lucas podía oír el sonido de su propio corazón martilleando en su pecho. Abrió la puerta lentamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo tensarse. La oscuridad del otro lado era casi palpable, un vacío que parecía tragarse la poca luz de la tienda. Cuando sus ojos comenzaron a acostumbrarse, vio algo. Al principio eran solo sombras informes, pero luego se dio cuenta de que era un espacio parecido a un sótano. En el centro había una silla vieja y un objeto encima. ¿Era una radio? Sí, una radio vieja, de esas que tienen manivela, con botones oxidados y una antena torcida. Continuó, dejando escapar los mismos susurros que Lucas había escuchado. Antes, bajó un escalón vacilante, tratando de entender cómo eso tenía sentido. A medida que se acercaba, los susurros de la radio se hacían más fuertes y claros. No debería estar aquí. Una voz profunda y distorsionada resonó desde el dispositivo. Lucas se quedó helado. La frase no era genérica, parecía dirigido a él. Dio un paso atrás, pero antes de que pudiera reaccionar, la radio se apagó por sí sola, hundiendo el lugar en un silencio aún más opresivo. El sonido de pasos en el piso de arriba lo devolvió a la realidad. Subió rápidamente las escaleras y abrió la puerta de regreso a la tienda. Pero cuando llegó al mostrador, el encargado estaba allí, como si nunca se hubiera ido. Lo miró con esos ojos intensos y oscuros. ¿Encontraste lo que necesitabas?, preguntó el hombre, con una leve sonrisa que no parecía nada amistosa. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo estaba profundamente mal en este lugar, pero no tenía respuestas, solo más preguntas. Necesitaba salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Entonces, ¿alguna vez has oído hablar de historias de terror en gasolineras? Deja en los comentarios lo que sabes al respecto y si crees en estas historias. Continuando, Lucas apenas podía pensar mientras caminaba de regreso al auto. El camarero permaneció de pie detrás del mostrador, con esa sonrisa siniestra, como si supiera algo que Lucas ignoraba. La sensación de ser observado era asfixiante y tuvo que reunir todo su coraje para no correr hacia el vehículo. Cuando subió al auto, inmediatamente cerró las puertas y respiró hondo, tratando de calmarse. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Un objeto que antes no estaba allí, reposando sobre el asiento del pasajero. Era un diario encuadernado en cuero marrón, con los bordes deshilachados y un cierre de metal oxidado. Eso no fue. Aquí, murmuró, sintiendo el frío de la duda y el miedo atravesarlo.
Lucas miró a su alrededor, pero no había nadie cerca del coche. Decidió abrir el diario. Su curiosidad superó su miedo. Cuando soltó el cierre, un olor a papel viejo y mohoso llenó el aire. Empezó a hojear las páginas, llenas de letra apresurada e irregular. Las primeras anotaciones parecían pertenecer a un tal Eduardo, quien, según pudo entender Lucas, era el anterior dueño de esa gasolinera. Las notas iniciales hablaban de la apertura del local y de la alegría de por fin tener tu propio negocio. Pero a medida que avanzaba, el tono cambió. Eduardo mencionó sucesos extraños, susurros provenientes del sótano, clientes que desaparecieron sin explicación y hasta sombras que vio en las cámaras de seguridad, pero que nunca aparecieron en el mundo real. Eso no puede ser cierto, le dijo Lucas, pero continuó leyendo. Una entrada en particular hizo que su corazón diera un vuelco. Algo vive en el fondo de la gasolinera. No sé qué es, pero está ahí. Intento no bajar al sótano, pero a veces lo oigo como si me llamara por mi nombre. Sé que suena loco, pero no soy el único que lo notó. Un cliente dijo que vio ojos brillantes en la oscuridad cuando fue a usar el baño. Estoy pensando en cerrar la estación. Lucas sintió un escalofrío. Las palabras de Eduardo parecían hacer eco de los mismos sonidos y sensaciones que había experimentado. Pero la entrada más reciente, al final del diario, fue la que le puso la piel de gallina. La letra era temblorosa, como si Eduardo escribiera con prisa. Si alguien encuentra este diario, por favor salga de aquí lo más rápido posible. No confíe en nadie, especialmente en el empleado. Él es parte de esto. Las últimas palabras estaban borrosas, como si hubieran sido escritas con manos temblorosas. La tinta parecía haber sido rayada, casi como si alguien o algo hubiera intentado impedir que se leyeran. Lucas cerró el diario abruptamente, con el corazón martilleándole en el pecho. Miró la estación a través de la ventanilla del auto y vio al asistente parado en la puerta, mirándolo directamente, con la misma sonrisa inquietante de antes. La sensación de peligro inminente era ahora casi tangible. Lucas sabía que necesitaba irse, pero algo lo retenía allí. La curiosidad, o quizás el miedo a que irse sin respuestas, lo dejara atrapado en ese sentimiento de impotencia para siempre. Fue entonces cuando la radio del auto se encendió sola y una voz susurró: «Abriste el diario. Ahora ya no hay vuelta atrás». La conexión entre el encargado, la estación y lo que sea que había en el sótano parecía más real que nunca. Lucas sintió que estaba en el centro de algo mucho más grande y oscuro de lo que podría haber imaginado. Y con cada minuto que pasaba, sentía como si el tiempo se le acabara. Lucas sabía que no tenía elección. El mensaje de radio lo dejó claro. Huir ya no era una opción. Necesitaba enfrentar lo que fuera que estuviera al acecho. Con el diario en sus manos temblorosas, respiró hondo y salió del coche, sintiendo el aire a su alrededor más pesado, casi asfixiante. El asistente todavía estaba de pie en la puerta. Su siniestra sonrisa ahora se ensanchaba, como si supiera que Lucas estaba a punto de hacer exactamente lo que ellos querían. Lucas intentó ignorarlo y se dirigió al costado de la estación, donde una pequeña escalera conducía al sótano. La puerta estaba entreabierta y del interior se escapaba un olor pútrido, mezclado con algo metálico, como a sangre fresca. Bajó los escalones lentamente, sintiendo el peso de cada paso, con el diario aún en sus manos como si fuera un escudo contra lo desconocido. El sótano estaba a oscuras, pero en el fondo vio una tenue luz roja palpitando, casi como un corazón palpitando. A medida que se acercaba, escuchó los susurros hacerse más fuertes, ininteligibles, pero angustiosos, como si fueran las voces de decenas de personas clamando ayuda. Cuando llegó a la fuente de luz, Lucas se detuvo, con los ojos
muy abiertos por el terror. En el centro de la habitación había un círculo dibujado en el suelo, rodeado de velas casi derretidas. En medio del círculo, una figura se retorcía, una forma indescriptible, algo que parecía estar cambiando constantemente, una mezcla de carne, sombras y ojos que brillaban como brasas. «Finalmente has llegado», murmuró la criatura, su voz reverberando como un trueno ahogado. Antes de que Lucas pudiera reaccionar, la criatura avanzó hacia él, pero instintivamente levantó el diario. Una explosión de luz llenó el sótano, acompañada de un grito ensordecedor. Cuando abrió los ojos, todo estaba en silencio. El círculo y la criatura habían desaparecido. Lo único que quedó fue el diario, ahora completamente en blanco, como si nunca hubiera sido escrito. Lucas salió del sótano tambaleándose. El encargado ya no estaba allí. El puesto estaba desierto, como si hubiera estado abandonado durante años. Subió al auto y aceleró, sin mirar atrás. Mientras Lucas conducía por el camino oscuro, se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Se había enfrentado a algo más allá de la comprensión humana, algo que nadie creería si les dijera, y ahora llevaba consigo la responsabilidad de advertir a los demás. Si te quedaste atrapado con esta historia hasta el final, imagina qué más tenemos reservado para ti. Cada historia es una puerta a lo desconocido. Cada detalle está diseñado para dejarte al borde de tu asiento y cada final es una invitación a profundizar aún más en este oscuro universo. No dejes que esta experiencia termine aquí. Si te gustaron estas historias y quieres conocer más misterios e historias escalofriantes, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Su participación es el combustible para que podamos continuar brindándole lo mejor del terror directamente. Gracias por mirar y recuerda, lo desconocido siempre está más cerca de lo que crees. Hasta el próximo misterio.